un tema muy importante porque, a ver, es el concepto central alrededor del cual se construye todo en esta materia. De hecho, es uno de los conceptos más importantes de, de la matemática. Quizá podríamos incluso decir el concepto más importante de la matemática, de función. Ahora, ¿qué es una función? Veamos la primera definición que apareció escrita en un libro de matemática de qué es una función. Pero antes, perdón, me estaba olvidando, siempre voy a presentar el temario de la clase. Vamos a ver lo que es el concepto de función y vamos a empezar con el estudio de funciones. Dentro del concepto de función vamos a ver la definición, vamos a ver cómo se representan y cómo se clasifican. Y en el estudio vamos a ver qué elementos de las funciones incluimos en ese estudio, por lo menos en este primer cuatrimestre, porque en el segundo cuatrimestre vamos a tener más herramientas para analizar otras cosas acerca de las funciones. Las gráficas y las transformaciones. Este es el temario, siempre se los voy a decir al principio de la clase para que cualquier cosa, por ejemplo, que se les interrumpa la conexión, puedan al volver ubicarse más o menos donde va la clase y que se hayan perdido, si demoraron en poder volver a conectarse. Bien, entonces vamos a ver el concepto de función. Les decía, vamos a empezar viendo la primera definición de función que apareció escrita en un libro, que es la definición que dio Euler en el año 1748. Fíjense, 273 años. O sea, ya vamos para cerca de 3 siglos de esta definición. Y fíjense lo que dice Euler, que una función es una cantidad variable, de una cantidad variable es una expresión analítica compuesta de cualquier manera que sea de esa cantidad y de números de cantidades constantes. Y eso lo escribió en un libro que se llamó Introduction in Analysis Infinitorum, en 1748. Y antes de explicar bien, pero fíjense lo siguiente, fíjense que habla de cantidades variables. Se habla, Child, antes de definir función, había dicho que entendía él por cantidades variables, cosa que es al revés de lo que hacemos actualmente, que primero definimos qué es una función y después qué es una variable. Y también habla de expresión analítica, cosa que también hay que entender qué es una expresión analítica. Bueno, ¿qué es para Euler una expresión analítica? Lo podemos adivinar o lo podemos deducir viendo lo que escribe a continuación, porque dice que las funciones se dividen en algebraicas y trascendentes. Las primeras están formadas únicamente a través de operaciones algebraicas y las segundas suponen la formación de operaciones trascendentes. ¿Y eso qué quiere decir? Que para Euler una expresión analítica puede ser algebraica, que sería cuando entre las cantidades, estas variables se relacionan por sumas, productos, cocientes, elevación a una potencia o extracción de raíces. Esas son las operaciones algebraicas. Y las trascendentes, ¿qué son? Bueno, por ejemplo, logaritmos, aplicación de funciones trigonométricas, etc. Espérense un momentito que tengo varios avisos de Zoom. Debe ser gente que quiere entrar, sí. Aquí hay 7 que quieren entrar. Vamos a darle entrada y seguimos. A ver, vamos a armar acá una... Vamos
armar una nota. Entonces, ¿qué es lo que dice Euler en definitiva? Que para tener una función tenemos que tener dos cantidades variables, por ejemplo, vamos a llamarle y x. Entonces, esta y va a ser una función de x, por ejemplo, que fuese así. X cuadrado más, por ejemplo, la raíz de x sería en un ejemplo de lo que él llama una función algebraica. Porque acá la cantidad x, que es una de las variables, y la otra cantidad, la otra variable, la cantidad y, que se forma con la cantidad x a la que se le han aplicado operaciones algebraicas. Le hemos elevado al cuadrado y le hemos sacado la raíz. Ahora otro ejemplo sería, por ejemplo, y igual a, vamos a decir, tangente de x. Y acá sería un ejemplo de una función trascendente, porque sobre la cantidad variable x se ha aplicado una función trascendente, que es una función trigonométrica. Entonces, eso es lo que Euler consideraba una función, y es la primera definición escrita que aparece de función en un libro. Y la verdad que a los fines de este curso, esta definición, que tiene casi 3 siglos, sin embargo, seguiría funcionando bastante bien en este curso. Pero actualmente en las matemáticas no se da esa definición. Y vamos a explicar por qué. Bueno, pero pensé que tengo más gente que sigue uniéndose a la clase. ¿Por qué no se da esa definición? Bueno, hay varias razones. Los matemáticos tienen sus razones. Voy a dar un par de ejemplos que pueden ser muy adecuados en ingeniería. Supongamos que ustedes son el día de mañana ingenieros, están trabajando en una fábrica, lo que fuese, una empresa, y les presentan un problema que tienen que resolver, y es algo que no está funcionando como debería ser, pero les dan una planilla con datos, 2 columnas de datos. Para esta variable tienen tienen los datos correspondientes de otra variable, algo que no anda bien, o le dan una gráfica. Y eso son funciones también, pero no en el sentido de que lo definió Euler, porque Euler decía que tiene que haber una expresión analítica. Pero una función puede estar dada, por ejemplo, por una tabla de datos, puede estar dada por una gráfica. Ustedes puede ser que tengan una gráfica de cómo se está comportando algo, o una tabla de datos, y no tienen una expresión analítica, pero sí tienen una función. Y no es la única razón, se podrían dar muchas más, por las cuales en la matemática actualmente se prefiere otra definición de función que es más general, pero también es más abstracta, que vamos a ver a continuación. La definición moderna de función dice que si tenemos dos conjuntos no vacíos, A y B, una función, es una asociación, una regla que asocia elementos del primer conjunto con elementos del segundo conjunto. ¿De qué manera? A cada elemento del primer conjunto le asocia solamente un elemento del segundo conjunto. Al conjunto A se le llama también dominio y al B codominio. A ver, lo veamos esto en forma más gráfica. Tenemos un conjunto no vacío, por lo tanto le vamos a poner algunos elementos, y otro conjunto
que también es no vacío. Vamos a poner algunos elementos. En este caso le puse 3 y 3 por simetría, digamos, pero no necesariamente tiene que tener la misma cantidad de elementos. Y entonces al primero le llamamos dominio, al segundo le llamamos codominio. Y ahora vamos a empezar a asociar elementos del primer conjunto con elementos del segundo. Por ejemplo, digamos que a A1 le asociamos B1. A A2, supongamos que también le asociamos B1. Porque, ojo, la regla dice que a cada elemento del primer conjunto le tenemos que asociar un solo elemento del segundo conjunto. No dice que tengan que ser distintos elementos. O sea, que dos flechas pueden apuntar hacia el mismo elemento del codominio. Lo que no puede ocurrir es que de un elemento del dominio salgan dos flechas hacia dos elementos distintos del codominio, porque ella no sería función, porque a un elemento de A le estaríamos asociando dos elementos de B. Y por último, a A3 le asociemos, por ejemplo, B2. Bien, observen lo que pasó acá. Todos los elementos del primer conjunto tienen asociado un elemento del segundo. Pero hay un elemento del segundo que no está asociado con ninguno del primero. Entonces, hay elementos del codominio que están asociados con algún elemento del dominio y otros que no. Ese subconjunto de elementos que sí están asociados con elementos del dominio es, en este caso, S. Y tiene un nombre especial, se llama imagen. O sea, la imagen es un subconjunto del codominio formado por aquellos elementos que están asociados con elementos del dominio. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Fíjense que esta definición de función es bastante más abstracta que la que dio Euler en su momento, pero también es más general. Y eso es justamente la razón por la que se prefiere esta definición. Bien. Ahora bien, en esa definición así tan abstracta, no hemos dicho mucho acerca de qué son esos elementos de cada dominio, de cada conjunto. Podría ser, por ejemplo, una función que asocie cada estudiante con su nota en el parcial de análisis matemático, ¿no? Ahí habría varias flechas que saldrían todas hacia el 10, ¿verdad? Supongo. Qué sé yo, podría ser cualquier cosa. Pero vamos ahora a concretar un poco más acerca del tipo de funciones que se van a estudiar en este curso y que son las llamadas funciones reales. ¿Y qué quiere decir función real? Que son funciones en las cuales tanto los elementos del dominio como del codominio son números reales. Y eso se denota f de r a r, porque es parte de números reales y apunta hacia números reales. ¿Ah? Entonces se dice que es una función real de variable real. Fíjense que ahí no necesariamente todas las funciones son así, podría ser una función compleja, una función en la que los números fuesen complejos, podría ser una función que solo estuviese definida para números naturales, en fin. Y en el sentido más abstracto pueden ser que ni siquiera sean números los elementos de los conjuntos. Pero lo que se estudia en este curso son funciones reales de variables reales, o sea, funciones en las que tanto los elementos del dominio como de los del codominio son números reales.
Y a menos que se especifique lo contrario, el dominio van a ser todos aquellos elementos para los cuales, o sea, el mayor subconjunto de números reales para los cuales esté bien definida la función. Eso es lo que se va a llamar el dominio natural. En cambio, si le ponemos una restricción, va a ser lo que se llama el dominio restringido. A ver, por ejemplo, si volvemos para acá, en estas expresiones, ¿verdad? Fíjense, en la primera de las funciones, ¿cuál sería el dominio natural? Serían todos los números mayores o iguales que cero. ¿Por qué? Porque yo puedo sacar el cuadrado de cualquier número. Eso, cualquier número real yo lo puedo elevar al cuadrado. Pero solamente puedo sacar la raíz cuadrada de números que no sean negativos. Entonces eso sería el dominio natural, todos los números no negativos, reales no negativos. Y en caso de la tangente, bueno, todos aquellos números reales pues recuerden que tangente es seno dividido en coseno. Como el coseno está en el denominador, no puedo dividir por cero, serían todos los números reales cuyo coseno no valga cero. Eso sería el dominio natural. Ahora, si yo le pongo una restricción, porque por ejemplo, supongamos que tuviéramos otro así. eh, que hubiese sido directamente y igual a x cuadrado. Bueno, ahí serían todos los reales, ¿verdad? Dominio natural, todos los reales. Pero si esto fuese un problema donde x cuadrado fuese el área, o sea, donde y fuese el área de un cuadrado, entonces x sería el lado del cuadrado. Y el lado del cuadrado no puede ser negativo. Tiene que ser un número positivo. O, digamos, como mínimo cero, que ya no sería un cuadrado, sino que estaría reducido a un punto. Entonces ahí, en ese problema, x no podría tomar números negativos. Y eso sería un dominio restringido. Porque estaría, el dominio natural son todos los reales, pero el dominio restringido serían solo los positivos. Entonces, dominio natural, todos los números reales para los cuales tiene sentido la expresión, y dominio restringido, en un ejercicio concreto, en un problema concreto, les dicen o se puede deducir que la expresión solo tiene sentido en un cierto intervalo. Eso sería el dominio restringido. Bien, entonces esto acá vamos a escribirlo. Esto sería un ejemplo de una función algebraica, y esto sería trascendente. Voy a escribir mejor esta algebraica trascendente. Bien, volvamos acá a la presentación. Bueno, se entiende entonces lo que es el dominio y por qué hablamos de dominio natural y de dominio restringido. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Parece que voy a volver otra vez a Zoom porque, mira, hay 6 personas que quieren entrar. Bueno, hay que tratar de estar más en horario, ¿no? Porque ya son 8:27. O sea, ya prácticamente se han perdido la cuarta parte. La cuarta parte de la clase. Acá, por ejemplo, me están
contando aquí de un caso de matriculación. Les voy a pedir que todos los que tengan problemas de matriculación, lo que haya sido, me manden un mensaje por el sistema de mensajería del aula virtual. Yo después los veo a los casos y siempre los voy resolviendo. No quiere decir que lo voy a resolver hoy mismo, pero siempre los voy resolviendo. A lo mejor sí, yo resuelvo hoy mismo. Bien, funciones reales. ¿Cómo se representa una función? Bueno, en este curso lo más normal, lo más habitual va a ser que se represente como una expresión analítica. O sea, por eso yo les decía que esa vieja definición de Euler en este curso va a andar bastante bien en la mayoría de los casos. Lo que sí, la notación que se prefiere no es I, sino una notación f de x. F de x, por ejemplo, igual a x cubo menos x más 7. Entonces, f de x, esta es la notación que se usa habitualmente. Si queremos ser todavía más puntillosos, podríamos poner f de r en r a r, tal que f de x es igual a x al cubo menos x más 7. Esa sería la forma completa de definir la función. Porque la función en realidad se llama f. F de x igual a x cubo menos x más 7 es la expresión analítica que define qué es la función f. Bien, entonces normalmente vamos a usar esa notación, f de x. ¿Sí? Ahora, la x no tiene nada de especial. Lo que pasa es que es la letra que se usa habitualmente en matemáticas. Pero si pusiésemos f de t igual a t al cubo menos t más 7, es exactamente la misma función. No tiene tanta importancia como le llamemos a la variable. Y si en lugar de poner la variable ponemos un número, por ejemplo f de 1, significa que la estamos evaluando a la función cuando la variable vale 1, que en este caso sería 1 al cubo menos 1 más 7 igual a 7. ¿Sí? Entonces, habitualmente vamos a usar esta notación f de x, porque casi siempre lo vamos a llamar, o en la mayoría de los casos lo vamos a llamar x a la variable independiente y f a la función. Entonces, x se llama variable independiente y allá y sería la variable dependiente o función, que normalmente vamos a usar esta notación para representarlo. Bien, entonces, en la gran mayoría de los casos en este curso, vamos a trabajar con la expresión analítica de una función. ¿Qué otras formas de representaciones hay? Por ejemplo, la gráfica. Esa es otra cosa que también tienen que aprender a usar, porque es muy común que en este curso se les va a pedir hacer la gráfica de una función. ¿Qué otras formas de representación hay? Por ejemplo, con un diagrama de máquina, con un diagrama de correspondencia. Vamos a explicar brevemente qué es eso. Por ejemplo, ¿qué es un diagrama de máquina? Es un diagrama de este tipo. Yo acá pongo, por ejemplo, como
como una caja donde voy a poner la función. Entonces acá entra X y sale Y. ¿Y cuánto vale Y? Bueno, depende de cuál sea f de X. Por ejemplo, acá vamos a poner diagrama de máquina. Por ejemplo, si f es x cuadrado, supongamos que sea x cuadrado. Entonces acá, por ejemplo, entra un 2 y ¿qué sale? Sale un 4, ¿verdad? Un 4. Ustedes dirán, y bueno, ¿para qué esta representación? Y bueno, puede ser muy útil en varios casos. Supongamos que a mí me dijeran que f de x, o vamos a hacer una cosa, vamos a llamarle aquí y. Y es igual a seno x al cuadrado. Yo esto lo puedo interpretar como dos máquinas seguidas. Entra acá x, pasa por una primera máquina que es x cuadrado, la salida, le llamemos u, pasa por otra máquina que es seno de u. Y ahí sale y. Ese tipo de representaciones, cuando la función es complicada, puede ser interesante para descomponerla en bloques y entender cómo interactúan esos bloques. ¿Y qué es un diagrama de correspondencia? Bueno, supongamos que tenemos la función f de x igual a, vamos a ver un ejemplo, bueno, pongamos un ejemplo sencillo, 2x más 1. Entonces, consiste en hacer lo siguiente. Yo acá pongo dos rectas. Y represento, por ejemplo, vamos a ver, acá vamos a poner, por ejemplo, a ver, vamos a poner acá el 0, acá va a estar el correspondiente 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Y vamos a ver cómo los puntos de la recta de abajo, como esto es x y esto es y, o f de x, cómo los puntos de abajo se van correspondiendo con puntos en la recta de arriba. Por ejemplo, el punto, cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? F de x le llamamos, o sea, y es lo mismo que f de x. Vamos a poner con otro color, vamos a otro color para marcar esas correspondencias. Al 0 le corresponde el 1, porque fíjense que cuando x vale 0, f de x vale 1. Y al 1, por ejemplo, le corresponde el 3. Y así ustedes podrían tomar cualquier punto intermedio en ese intervalo de 0 a 1 y graficar el correspondiente punto en la otra recta. Entonces ahí muestra cómo los puntos del 0, 1, del intervalo 0, 1 en X, van correspondiendo con puntos del intervalo 1, 3 en Y. Eso es lo que llama un diagrama de correspondencia.
Vamos a usar aquí un color para mostrar esto. Cada punto de este intervalo se corresponde con puntos de este otro intervalo. Bien. ¿Qué otras formas tenemos de representar una función? Puede ser con una descripción verbal, pero claro, con una descripción verbal no podemos operar mucho. Es en todo caso el primer paso para empezar a analizar un problema. Puede ser que nos den una descripción verbal, nos diga, esta función hace tal y tal cosa. Pero a continuación la tenemos que convertir en una expresión analítica para poder seguir trabajando. Después puede ser con una tabla de valores, cosas que no vamos a usar mucho en este curso, pero que, por ejemplo, en un problema real de ingeniería puede ocurrir perfectamente. Que lo que ustedes tengan sea una tabla, por ejemplo, que sean las mediciones de un instrumento. Hay un instrumento que está midiendo la temperatura y la presión de algo. Y lo que ustedes tienen es esa tabla de valores. Por medio de un algoritmo, esto de ninguna manera lo vemos en este curso, pero se los menciono, más en el caso de ustedes que son estudiantes de sistema, muchas veces les va a tocar por ahí programar y que el resultado de una función que usen en un programa se obtenga como un algoritmo, o sea, toman las entradas y empiezan a hacer una serie de pasos hasta que obtienen la salida. Eso no es una forma de representación de una función que se ve en este curso, pero después como ingenieros en sistema, muchas veces van a tener ese tipo de representación. Bien, y vamos a ver una cosa más, la clasificación. La clasificación de las funciones, en primer lugar, tenemos lo que se llama la clasificación en funciones elementales y no elementales. ¿Cuáles son las elementales? Bueno, a su vez, se clasifican en el algebraica y trascendente. Esto, fíjense, sigue la misma clasificación que había dado en su momento Euler. Y las algebraicas, a su vez, se clasifican en polinómicas, racionales y irracionales, y las trascendentes en exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Ya voy a poner ahora unos ejemplos de cada una. Y las no elementales, bueno, son todas las otras, las que no son elementales. Por ejemplo, valor absoluto, signo, escalón, etc. Ahí no sé si ya han bajado, no sé si ya está visible la teoría de la unidad 2, ¿alguien se ha fijado? No está, profe, Bueno, todavía. ¿no está visible profe, no todavía? está todavía. Bueno. Ahí cuando la bajen van a ver varios ejemplos están ahí puestos varios ejemplos de funciones no elementales, pero en realidad como que la única que usamos mucho en este curso por lo menos es la función valor absoluto. Y un poco la función signo a veces nos interesa saber si una expresión tiene signo positivo o negativo. Y ahí van a ver un montón de otros ejemplos de funciones no elementales, pero la verdad es que las demás no las usamos mucho. Pero a ver, veamos algunos ejemplos. Entonces teníamos, por ejemplo, entre las funciones algebraicas, habíamos dicho que teníamos las polinómicas, las racionales y las irracionales. ¿Qué es cada una de estos? Por ejemplo, las polinómicas
como su nombre lo indica, son aquellas que, bueno, que son un polinomio. Por ejemplo, f de x igual a x a la cuarta menos 7x cuadrado más 2x menos 3. Por ejemplo, una función polinómica. ¿Por qué? Porque su expresión algebraica es un polinomio. También se le llama algebraicas enteras. ¿Qué son las racionales? Las que son cociente entre dos polinomios. O sea, f de x es igual al cociente entre dos polinomios. Por ejemplo, x al cuadrado menos 1 sobre x más 3. Por ejemplo. Ya también vamos a poner que un ejemplo. No vaya a ser que alguien crea que es la única polinomio. Ejemplo. X cuadrado menos 1, un polinomio dividido en x más 3, que es otro polinomio. ¿Qué son las irracionales? O radicales también se les llama. Son aquellas donde hay raíces, ya sean cuadradas, cúbicas, lo que fuere. Por ejemplo, f de x igual, vamos a poner también ejemplo, raíz de x, simplemente, f de x igual raíz cúbica de 1 menos x más 2. En fin, siempre que haya raíces, y bueno, sería una función irracional. Esas serían las tres ramas de las funciones algebraicas. Y después las trascendentes, tenemos, por ejemplo, tenemos las exponenciales. Por ejemplo, f de x igual a 3 elevado a la x. Ejemplo. Las logarítmicas, por ejemplo, f de x igual al logaritmo de x. Y las trigonométricas, por ejemplo, f de x igual a la secante de x. Y también las trigonométricas inversas, por ejemplo, f de x igual al arco tangente de x. ¿Sí? Esas son las trascendentes. Ahora, todas esas son las elementales. Y las no elementales o especiales, como también en el apunte ese de teoría creo que se usa más la expresión funciones especiales, pero es lo mismo que no elementales. Por ejemplo, bueno, la más usada por lejos en este curso es valor absoluto. Valor absoluto es f de x igual. F de x, que en este caso se denota así, es igual a
X si X es mayor o igual que 0. Menos X si X es menor que 0. Esa es por lejos la más usada. Por ejemplo, signo. La función signo, como generalmente SGN de X es igual a 1 si X es mayor que 0. 0 si X es igual a 0. Y menos 1 si X es menor que 0. Bueno, esas son funciones especiales. Por lejos la que más usamos en este curso es valor absoluto. Ahí después cuando esté disponible la unidad 2 y bajen la teoría, pueden ver otros ejemplos si quieren. Pero la verdad es que todas las otras que están ahí mencionadas no las usamos mucho. Bueno, antes de seguir les voy a pasar el código de asistencia, si se ponen la asistencia, y continuamos. 6S, las funciones. Sí, profe. Bien. Bueno, no sé, ¿alguna duda que haya hasta acá sobre los conceptos acerca de qué es una función? Porque ahora entraríamos a ver un poco el estudio de funciones. O sea, antes de pasar a eso, Profe, sí. disculpe. Sí. A mí para la asistencia, yendo a análisis matemático y acá tengo una asistencia de comisión, tengo dos asistencias de comisión, uno cada uno. ¿Cómo va a ser? Ah, no, pero fíjate bien, porque la que está más arriba es de Ah, teoría y la que está más abajo es la de práctica. yendo a la de primero no me sale como que está vacío. Ahí la pasó al chat, fíjate. A ver. A ver. No, me sale vacío. Ahí está. Ya, se parece que no sé por qué motivo se ha puesto en marzo y estamos en abril. Ahí está, Ah, eso. sí, no Sí, sé. gracias. Pero ¿han podido ahora? ¿Has podido ahora? ¿Alguien está teniendo problemas Sí, para ponerse? ¿Alguien más está teniendo problemas para ponerse la asistencia? la pongo. Ahí está. No, Ahí está, gracias, profesor. Bueno, Gracias, chicos. vamos a hablar. Entonces, bueno, ¿alguna duda de lo que vamos viendo hasta acá? ¿Algo que no quede bien claro? ¿No? Creo que no, profe. Bueno, vamos a ver, vamos a pasar a ver, por supuesto, no vamos a ver hoy todo esto, pero vamos a empezar a ver el estudio de funciones, porque esto es algo que le van a pedir. Mire, esto seguro, pero seguro que aparece en ejercicios. No sé si, creo que el primer parcial va a seguir siendo por internet, por lo menos eso es lo que está previsto, pero por ejemplo, supongamos que fuera presencial, como era antes, y generalmente el primer parcial tiene 4 ejercicios, o a veces 5 si son más cortos, pero siempre uno de los ejercicios era estudio de función, siempre. Entonces esto es muy, muy importante que lo aprendan. De hecho, es la base de toda la materia. Ahora, el estudio de funciones que van a poder hacer con las herramientas
del primer cuatrimestre no es tan completo, por supuesto, como el que van a poder hacer cuando ya vean también las herramientas que van a tener en el segundo cuatrimestre. Ahí van a poder hacer un estudio más completo. Pero, ¿qué se le va a pedir en este primer cuatrimestre que incluyan en el estudio de funciones? El dominio y el rango. El rango es lo mismo que imagen, ¿no? Que yo antes hablé de imagen, bueno. O sea, el dominio, recuerden que puede ser que sean todos los números reales o un subconjunto de los números reales. Por ejemplo, si tienen la función x cuadrado, son todos los números reales, pero si tienen raíz de x, son los números reales no negativos, pues no pueden sacar la raíz de un número negativo. Si tuvieran 1 sobre x, serían todos los números reales excepto el 0, porque no pueden dividir por 0. Después, si tienen un logaritmo, tienen que recordar que el argumento del logaritmo tiene que ser un número positivo. En fin, según el tipo de función que tengan, sacar el dominio. Y el rango, bueno, el rango no siempre es fácil, pero en el primer cuatrimestre, bueno, se le van a dar funciones en las cuales puedan sacar el rango con las herramientas que vamos a ver en este cuatrimestre. O, si no, que la puedan sacar de ver la gráfica. Después hay casos más complicados que se van a poder resolver con otras cosas que vamos a ver en el segundo cuatrimestre. La paridad. Vamos a explicar qué es la paridad. Veamos qué es la paridad. Una función puede tener o no paridad. No todas tienen paridad. Y si tiene paridad, esa paridad puede ser par o impar. ¿Qué es una paridad par? Es cuando f de menos x es igual a f de x. Por ejemplo, tomemos la función f de x igual a x al cuadrado. Esta función es par. ¿Por qué? Porque si yo tomo f de menos x, esto es menos x al cuadrado, que es igual a x al cuadrado. O sea que es igual a f de x. Y cuando tengamos una función par, cuando tengamos una función par, vamos a ver que es siempre simétrica con respecto al eje y. Por ejemplo, esta función, bueno, voy a hacer aproximada, ¿sí? Porque no sería fácil hacerla perfecta, pero sería una cosa así. Hay simetrías respecto del eje y. O sea, es como si fuera un espejo el eje y. Todo lo que pasa a la derecha se replica a la izquierda. Como si ahí hubieran puesto un espejo. Fíjense que si yo la traslado hacia arriba o hacia abajo, sigue teniendo esa... Sigue teniendo Luego que la traslado hacia arriba. Vamos a cambiar el color. Fíjense que esa trasladada hacia arriba, o hacia abajo, si lo hubiera trasladado hacia abajo, sigue manteniendo la paridad par, porque sigue siendo simétrica respecto del eje Y.
¿Y qué es la paridad impar? Impar. Es cuando f de menos x es igual a menos f de x. Por ejemplo, supongamos que tengo f de x igual a x al cubo. Entonces f de menos x va a ser menos x al cubo, que va a ser menos x al cubo, que es menos f de x. ¿Qué sucede cuando tengo una función con paridad impar? Ustedes van a observar que en estos casos la función es simétrica respecto del eje del... es simétrica respecto del origen de coordenadas. Es simétrica respecto del origen de coordenadas. Y en este caso, fíjense que si la traslado hacia arriba o hacia abajo, ya se destruye esa simetría. Bien. Perfecto. Volvamos acá a la presentación. Ahora, fíjense que una función no tiene por qué ser par o impar. Si yo tuviera x al cubo más 1, no es ni par ni impar. Porque f de menos x sería menos x al cubo más 1. No es ni igual a f de x ni igual a menos f de x. Entonces, no siempre tiene paridad la función, pero si tiene, bueno, hay que ver además si es par o impar. Y fíjense cómo la paridad par es más robusta porque se mantiene frente a una traslación que yo le haga hacia arriba o hacia abajo, mientras que la otra, cualquier traslación que le haga la paridad impar ya la destruye. Bueno, ¿se entiende lo que es la paridad de una función? Sí, profe. Sí, profe. Después las intersecciones con los ejes. ¿Cómo va a ser esto de las intersecciones con los ejes? Bueno, fíjense lo siguiente. En primer lugar, vamos a ver que las intersecciones con el eje Y solamente puede haber una. En cambio, con el eje X podría haber varias. ¿Por qué? Supongamos, voy a poner una función cualquiera, supongamos una cosa así. Saben que no la quería hacer pasar justo por el origen. Vamos así. Fíjense que tiene esta función, tiene tres intersecciones con el eje X. Acá,
acá y acá. Y en cambio tiene una sola intersección en el eje Y. Nunca puede tener más de una intersección con el eje Y, porque si lo intersectara en dos puntos, ya no sería una función, porque cuando x vale 0, y tendría dos valores distintos. Entonces, de hecho, este es un criterio para decidir si algo es función o no. Si ustedes tienen una gráfica vamos a poner dos ejemplos. Ustedes tienen una gráfica así, y vamos a poner otro ejemplo por una gráfica así. A ver, supongamos así. La verde es una función, y la roja no. ¿Por qué? ¿Cómo sé que la roja no es función? Porque yo puedo trazar vamos a poner otro color más. A ver, por ejemplo este. Si yo trazo acá una recta, fíjense que a la roja la corta en dos puntos, a la verde solamente en un punto. Entonces, la roja no puede ser una función porque para ese valor de x hay dos valores de y. En cambio, la verde tranquilamente puede ser una función porque para cada valor de x hay un solo valor de y. Eso se llama el criterio de la recta vertical. ¿Cómo hago para darme cuenta si una gráfica corresponde o no a una función? Bueno, si ninguna recta vertical la corta en dos puntos, es una función. Podría no cortarla en ningún punto, o en uno, pero no puede cortarlo en dos, tres o más, porque quiere decir que para ese valor de x hay dos o más valores de y. Entonces, acá lo mismo, como el eje y es un eje vertical, solamente puede haber un punto de intersección con el eje y. En cambio, con el eje x puede haber varios, o puede haber uno, o puede no haber ninguno. Y puede haber infinitos también. ¿Cómo hacemos para encontrar las intersecciones? Acá vamos a poner, esto es una digresión que es criterio, vamos a poner acá criterio recta vertical. Que de paso sirve para que vean gráficamente cómo uno puede determinar si algo funciona o no, pero acá lo usé para explicar por qué solamente puede haber como máximo una intersección con el eje Y, mientras que puede haber varias o incluso infinitas con el eje X. Para encontrar la intersección, la más sencilla es la intersección con el eje Y, o sea, con el eje de ordenadas. ¿Qué hago? Hago x igual a 0. Porque es cuando x vale 0. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a x al cubo, dije, menos 2x cuadrado más 4, y hago x igual a 0, o sea, encuentro f de 0, voy a tener 0 menos 0 más 4 igual a 4. Quiere decir que la intersección con el eje x es el punto 0, 4. Siempre la intersección es un punto. Entonces, para que esté correctamente expresada, hay que dar las dos coordenadas del punto, la abscisa y la ordenada. Y cómo la intersección con el eje con el eje de abscisa, o sea, con el eje X. Es más complicado.
tengo que hacer f de x igual a 0. Y entonces ahí esto puede ser más complicado, porque tengo que resolver esa ecuación. Por ejemplo, supongamos que f de x que fuese x cuadrado menos 5x más 6. Tengo que resolver la ecuación x cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. Si ustedes lo resuelven por cualquiera de los métodos que conocen, van a ver que las soluciones son x1 igual a 2, x2 igual a 3. Entonces tengo dos intersecciones con el eje X. El punto 2, 0 y el punto 3, 0. Entonces siempre la intersección con el eje X va a ser de igual o de mayor dificultad que la intersección con el eje Y. Porque en el eje, para intersectar con el eje Y, lo único que tengo que hacer es X igual a 0. En cambio, para intersectar con el eje X, tengo que poner que la función vale 0 y resolver la ecuación correspondiente. Si las graficamos, a ver si hacemos xq menos 2x más 4. Sí, antes que nada me voy a ir aquí a ver si hay alguien más que quiere entrar. Sí, había uno que quería entrar. Espera que me muestre en el chat. Bien. Vamos a ir acá. Por ejemplo, si la hacemos a la primera que hemos dicho, x al cubo, ¿cómo era? Menos 2x cuadrado, más 4. Como ustedes verán, intersecta ahí en 4, 0. En cambio, y la segunda que habíamos puesto ahí, que era x cuadrado, menos 5x, más 6, no, más 6, más 6, verán, intersecta ahí en 2 y en 3. Y intersecta el eje X en 6. Eso era fácil, el eje Y en 6. Eso era más fácil de determinar. Bueno, entonces las intersecciones con los ejes son otro tema que nos interesa. Otro elemento del estudio que nos interesa. Yo voy a volver a la presentación. Las asíntotas si corresponde y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Bueno, a ver. Las asíntotas ahora lo vamos a ver un poco más en detalle cuando veamos las funciones racionales, porque suelen aparecer en ese tipo de funciones, las funciones racionales. No aparecen no hay asíntotas en las polinómicas, pero sí pueden aparecer en las racionales, de hecho suelen aparecer en las racionales, y en otros tipos de funciones trascendentes. Y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, por el momento, solamente van a haber casos simples. Por ejemplo, ustedes saben que ¿qué es la gráfica de una función cuadrática? O sea, cuando tenemos
una polinómica de grado 2. ¿Cómo se llama esa curva? ¿Recuerdan? Parábola, ¿verdad? Parábola. Muy bien. Exactamente, una parábola. Y ustedes recordarán que la parábola, ya sea, puede ser que venga decreciendo hasta llegar al vértice y después empieza a crecer, o al revés. Venía creciendo, llega al vértice y empieza a decrecer. Entonces ahí, como ustedes saben, con lo que han visto en la secundaria y que hemos repasado en el cursillo de ingreso, encontrar el vértice, ustedes ahí pueden encontrar cuál es el intervalo en el que crece y cuál es el intervalo en el que decrece. Lo mismo para algunas otras funciones. Pero el problema en general de encontrar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, en otros casos más complicados, requiere de otras herramientas, como las que vamos a ver en el segundo cuatrimestre, que se llama cálculo diferencial. Entonces, si les piden intervalo de crecimiento y de decrecimiento, van a ser en los casos que ya pueden resolver con lo que conocen hasta ahora o con lo que vamos a ver en el resto de este cuatrimestre. Por ejemplo, el caso de una función cuadrática, que la pueden encontrar en los intervalos, estos de crecimiento y de decrecimiento, encontrando el vértice. Y las asíntotas, como les digo, lo vamos a ver ahora que veamos algún ejemplo de funciones racionales. Y estos serían los elementos del estudio de funciones. Pasemos a ver algunas funciones racionales y algunas funciones irracionales. O sea, vamos a dedicar el día de hoy a ver por lo menos, vamos a tratar de ver las funciones algebraicas. Quizás no lleguemos a verlas todas. Bien. Bien, vamos a ver entonces vamos a ver algunas funciones en particular. Por ejemplo, la función lineal. En algunos textos lo van a ver como función afín también. Eso es debido a que la palabra lineal en matemáticas tiene más de un significado. Bueno, pero le llamamos función lineal porque así está en el cuadernillo de teoría, que es la función es aquella función en la cual su expresión analítica es un polinomio de grado 1. Entonces es f de x igual a mx más h, donde m y h son parámetros, son números fijos. Por ejemplo, f de x igual a 2x menos 3. Bueno, fíjense que m tiene que ser distinto de 0. Porque si m es igual a 0, entonces les quedaría directamente f de x igual a h. Por ejemplo, f de x igual a 7, por decir algo. Igual a menos 2. Y eso se la podría considerar un caso particular,
de esta función en cierto sentido, pero en realidad eso es lo que se llama una función constante, que es la más aburrida de todas las funciones, no cambia nunca. Es la función f de x igual a un número que vale siempre lo mismo para cualquier valor de x. Bueno, pero si m no es 0, entonces tenemos una expresión de este tipo, cuya gráfica es una recta en el plano. Ustedes recordarán que m se llama pendiente y h ordenada en el origen. Entonces, por ejemplo, tenemos... esta negativa. Tenemos, por ejemplo, así. Si va creciendo, sabemos que la pendiente es positiva, y h vendría a ser, vamos a poner con otro color, h vendría a ser este punto. O sea, h vendría a darnos dónde intersecta el eje Y. Si h es positivo, lo intersecta por arriba del origen de coordenadas. Si h es negativo, lo intersecta por debajo. Y, por ejemplo, si yo tuviera así, este sería un caso donde m es menor que 0. O sea, cuando m es menor que 0, la recta va bajando. Es una función decreciente. Bueno, ¿qué podemos decir de esta función? O bien es creciente en todo su dominio, o bien es decreciente en todo su dominio. ¿El dominio cuál es? Todos los números reales. Por lo menos el dominio natural, todos los números reales, porque a cualquier número real lo puedo multiplicar por m, por otro número real, y a cualquiera le puedo sumar h. ¿Qué intersecciones tienen con los ejes? La intersección con el eje Y es el punto 0h, la intersección con el eje X es el que resulta de despejar, o sea, de resolver la ecuación mx más h igual a 0. O sea, es igual a menos h sobre m. Ahí siempre tiene una intersección con el eje X y una intersección con el eje Y. Puede ser la misma, pero solamente si la función pasa por el origen de coordenadas. O sea, si pasa por 0, 0. No tiene asíntotas. La paridad, fíjense, la paridad f de menos x va a ser igual a m por menos x más h. Menos mx más h. En general, no es ni par ni impar. Pero si h vale 0, entonces me quedaría menos mx, que sería menos f de x. Y en ese caso es impar. Impar es impar solo si h es igual a 0. O sea, es impar cuando pasa por el origen de coordenadas. Y si no, no es ni par ni impar. No tiene asíntotas. Y el intervalo de crecimiento
Es decir, o bien es creciente en todos los reales, o bien es decreciente en todos los reales. Bueno, no sé si se entiende el caso de esta función. Sí, profe. Después otra función que aparece en el cuadernillo es la función cuadrática. Cuadrática. Ustedes saben que esa función es del tipo f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Y esa función, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir acerca de los elementos que hemos dicho que vamos a analizar? Bueno, vamos a ver. El dominio de f son todos los números reales. Porque de nuevo, yo a cualquier número real lo puedo elevar al cuadrado, lo puedo multiplicar por un número a, lo puedo multiplicar por un número b, puedo sumar esos dos, le puedo sumar otro número c. No tengo ninguna restricción, todos los números reales. Es el dominio natural de la función. Recordemos que hemos dicho que, por ejemplo, si estuviéramos modelando el área de un cuadrado, de un rectángulo, de lo que fuere, entonces ya x no puede ser negativo, porque en ese problema en particular tiene que ser el lado de una figura geométrica. Bueno, pero el dominio natural son todos reales. El rango de f. Y bueno, va a depender. ¿Se acuerdan ustedes de qué depende si la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo? No, seguro que lo han visto en la secundaria y además se ha repasado en el cursillo de ingreso. ¿De qué? No escuché bien. Alguien dijo algo, pero no escuché. Del signo de la Del variable signo. cuadrática. Del signo, muy bien, sí, del signo. Sí, me pareció haber escuchado el signo, pero no estaba seguro. Del signo, pero no de la variable, sino del signo del coeficiente. Del coeficiente del término cuadrático, o sea, lo que se llama el coeficiente principal. Si A es mayor que 0, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde se abre? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Muy bien. Y si A es menor que 0, hacia abajo. Por lo tanto, el rango va a ser desde menos infinito hasta un máximo, o bien va a ser desde un mínimo hasta más infinito. ¿Se dan cuenta? Depende, si es, vamos a poner de nuevo el sistema de ejes. Puede ser, si A es mayor que 0, vamos a tener una cosa así. Eso si A es mayor que 0. Y si A es menor que 0, si A es menor que 0, vamos a tener una cosa así. Entonces, esto sería A menor que 0. Y esto sería A mayor que 0. Entonces, el rango va a ser o desde un mínimo, desde un valor mínimo de I hasta infinito, o bien desde menos infinito hasta un valor máximo.
Vamos a poner con otro color. Este punto acá es un mínimo, mientras que este punto acá es un máximo. ¿Sí? Entonces acá va a ser desde la ordenada de este punto, o sea, desde el valor que toma I en este punto hasta infinito, mientras que en el caso de la roja va a ser desde menos infinito hasta la ordenada que toma ese punto que es el máximo. ¿Qué podemos decir con respecto a la paridad? Bueno, f de menos x va a ser igual a menos x al cuadrado más b por menos x más c. Entonces esto va a ser ax cuadrado menos bx más c. Fíjense que en general esto no es ni igual a f de x, ni mucho menos igual a menos f de x. O sea, en general no tiene paridad. Pero ¿cuándo va a tener paridad? Cuando b valga 0. Si b es igual a 0, entonces f de x es igual a ax cuadrado más c, y f de menos x también es igual a ax cuadrado más c. Y entonces es par. Es par, pero solamente si b es igual a 0. Cualquier otro caso no tiene paridad, ni par ni impar. O sea, si b es distinto de 0. Por supuesto, a tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque si a fuese 0, ya no sería cuadrática. Entonces es par cuando b vale 0. En otro caso no es ni par ni impar. ¿Qué podemos decir de los intervalos de crecimiento y de decrecimiento? Si a es mayor que 0, primero decrece hasta que llega al mínimo y después crece. Tienen que encontrar la abscisa de ese número, de ese punto. Y si a es menor que 0, primero crece y después decrece. ¿Se acuerdan cómo hacían ustedes para encontrar las coordenadas del vértice? ¿Qué tipo de ecuación, o sea, cuál de las múltiples formas de escribir la ecuación es la que les convenía usar? Tiene un nombre especial. ¿Se acuerdan esa en la que aparecía a x menos h al cuadrado más k? ¿Se acuerdan con qué nombre tenía ese tipo de esa representación? ¿Alguien, nadie recuerda? Discriminante. Canónica. ¿Cómo? Canónica. Hablaron dos al mismo tiempo. Canónica, bien. Esa es la ecuación canónica. Entonces, ahí con la ecuación canónica, ya sea porque se las dieron así o si no porque pasaron de la general a la canónica, ahí encuentran las coordenadas del vértice. ¿Para qué? Bueno, la ordenada para encontrar le sirve para el rango. Y la abscisa le sirve para los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Y bueno, asíntotas no tiene. No tiene asíntotas. Vamos a volver para acá. En la presentación, a ver qué me estaría faltando. Bueno, ¿qué pasa con las otras funciones polinomiales? Polinómica. Polinomial está mal dicho.
pero como en tantos libros de texto polinomiales uno termina repitiendo, pero en realidad es polinómica la forma correcta. Fíjense, veamos primero las llamadas potenciales, que son cuando tenemos nada más que la potencia. Fíjense la x al cubo. ¿Cómo es la x al cubo? A ver, veamos. ¿Ustedes qué dirían? ¿Cuál es el dominio de x al cubo? Reales. Todos los reales. ¿Y el rango? Los reales también. Todos los reales. Perfecto. ¿Tiene intervalos de crecimiento y de decrecimiento? De cero, de menos infinito a cero. ¿Qué es? ¿Creciente o decreciente? Y es creciente, fíjate, va aumentando. Todo su dominio. ¿Y de cero a infinito? Es en todo su También. Es creciente para todos los números reales. Sí. ¿Qué intersecciones tiene con los ejes? El cero. El Punto 0, 0. ¿Ah? Recordemos siempre que la intersección es un punto. Entonces hay que dar abscisa y ordenada. 0, 0. Muy bien. ¿Y qué paridad tendrá? De solo verla. Impar. Si quieren lo comprueban, pero menos x al cubo es igual a menos x al cubo. O sea, es menos la función. De hecho, a ver, justamente paridad impar y paridad par viene de esos exponentes. Ya van a ver que si el exponente es impar, x al cubo, x a la quinta, x a la séptima, siempre va a tener paridad impar. Y si el exponente es par, a ver, veamos por ejemplo x a la cuarta. X cuadrado ya lo hemos visto, veamos x a la cuarta. ¿Qué me podrían decir de x a la cuarta? ¿Cuál dirían ustedes que es el dominio? los reales. ¿Y el rango? De cero a infinito. De 0 a infinito. ¿Y qué paridad tendrá? Ya lo acabo de decir yo. Paridad par. Muy bien. ¿Y intersecciones con los ejes? El 0, 0. 0, 0. ¿Y si pusiéramos x a la quinta? X a la quinta. Fíjense, ¿a cuál se parece? Se parece a la x al cubo. Solamente que, bueno, no es exactamente igual, por supuesto, porque x a la quinta es más cerrada. O sea, está más pegada, si decimos así, está más cercana al eje Y en el rango que estamos observando. ¿Qué podríamos decir? Lo mismo que de x al cubo, que es siempre creciente. Ah, no les pregunté en la x a la cuarta. ¿Es creciente o decreciente? ¿O tiene algún intervalo en que crece y otro en que decrece? La x a la cuarta. Creciente. De menos infinito a cero decrece y de cero a infinito crece. Perfecto. Y si ponemos, por ejemplo, x a la sexta, fíjense a cuál se parece en el comportamiento. A la x a la cuarta, que a su vez también se parece a la x cuadrada. Y así va a ocurrir con todas las funciones potenciales. Las potenciales son aquellas que es x elevado a un número natural. Y nada más que eso. Ahora lo vamos a ocultar a y vamos a poner algo más complicado. Por ejemplo, x al... No quería poner esto. X al cubo menos 3x más 1, por poner. ¿Qué sucede con esta función? ¿Qué ven ustedes? Tiene, a ver, el dominio. ¿Cuál es el dominio?
Todos los reales. Todos los reales. Bien. Las intersecciones ahora son más complicadas. Fíjense que tienen una intersección con el eje... Bueno, la intersección con el eje Y es fácil, es una. Pero las intersecciones con el eje X, ahí hay 3. Y no son fáciles, porque hay que resolver una ecuación cúbica. Eso es más complicado que una cuadrática. Y fíjense, ¿y qué pedirían ustedes de los intervalos de crecimiento y de decrecimiento? Desde menos infinito a 1 crece, desde 1, digo a menos 1, de menos 1 a 1 decrece, y desde 1 a infinito crece nuevamente. Sí, en realidad, así de solo ver la gráfica, no podríamos estar totalmente seguros que sea menos 1, capaz que podría ser menos 0,99, ¿no es cierto? De ver la gráfica. Pero sí, en realidad es exactamente, sí es menos 1. La cuestión es que crece hasta un cierto punto, después decrece, después vuelve a crecer. Pero es más complicado encontrar esos puntos. Por eso, en el primer cuatrimestre no se les pediría encontrar esos puntos hasta donde va creciendo y después empieza a decrecer, ni este otro punto acá abajo. Pero con las herramientas que van a ver en el segundo cuatrimestre sí los pueden encontrar fácilmente esos puntos. Y a largo plazo, ¿qué ocurre? O sea, a largo plazo, ¿qué quiero decir con esto? Cuando lo X es grande. Y cuando X es grande se parece al comportamiento que tiene directamente la X al cubo. ¿Y el rango cuál es? Todos los reales. Y si yo pusiera una así cuarta, por ejemplo, más... Y la vamos a ocultar esta. Fíjense, bueno, se parece a la X a la cuarta, solo que medio deformada. ¿Por qué deformada? Por todos esos otros términos, X al cubo menos 3X más 1. Entonces, de nuevo, es más complicada de analizar que si fuese solo X a la cuarta. Pero fíjense que en general se parece al comportamiento de la X a la cuarta. Porque va desde infinito, baja hasta un mínimo, y después vuelve a crecer, porque el rango es desde ese mínimo, que no es fácil de encontrar, por lo menos con lo que se ha visto hasta ahora, hasta infinito. En fin, se parece al comportamiento de la X a la cuarta, pero un poco distorsionado por los otros términos. Y eso es lo que sucede en general con las funciones polinómicas. Bien. Volvamos acá y veamos un poco algunas funciones racionales. No sé si vamos a terminar de verlas hoy, no importa, si no seguimos el próximo lunes. Son el cociente entre dos polinomios. Lo más sencillo que se nos puede ocurrir es directamente f de x igual a 1 sobre x. Vamos a ver como ejemplo. Esta es la más sencilla de todas. ¿Por qué? Es el cociente entre el polinomio numerador, que es de grado 0, y el polinomio denominador, que es de grado 1. Al revés ya no funcionaría. Si fuese x sobre 1, como ahí el polinomio denominador sería una constante, eso sería una lineal. Pero esta función, ¿qué tiene? A ver, vamos directamente a graficar. Yo voy a borrar todas estas. Y pongo, por ejemplo, 1 sobre x. 1.
Fíjense, esta función nos da esta gráfica que, por cierto, también tiene un nombre particular. No sé si alguien recordará cómo se llama la gráfica de esta función. ¿Es una hipérbola, profe? Es una hipérbola, muy bien, así es una hipérbola. Fíjense que tiene varias particularidades con respecto a lo que hemos visto antes. La función, en primer lugar, es impar, eso podemos verlo, porque f de menos x sería 1 sobre menos x, que es menos 1 sobre x. Pero fíjense que aparece algo que no aparecía antes. Aparece una recta acá a la que nunca llega, porque nunca puede tomar valor 0. ¿Y por qué no puede tomar valor 0? Porque no podemos dividir por 0. Entonces ahí tenemos una primera diferencia, y es que por primera vez tenemos una función donde el dominio no son todos los reales, son los reales menos el 0. Y ustedes van a ver que es muy común que en las funciones racionales aparezca esto. O sea, puntos que no pertenecen, valores de x que no pertenecen al dominio. Y eso da origen, en la mayoría de los casos, a lo que se llama una asíntota vertical. ¿Por qué asíntota vertical? Porque a la recta de ecuación y igual a 0, o sea, al eje, x igual a 0, o sea, al eje y, la gráfica de la función se acerca cada vez más, cada vez se acerca más, pero nunca llega a cortarla, porque no puede tomar el valor 0. Ahora, eso no significa que todas las funciones racionales tengan asíntota. Por ejemplo, yo puedo poner un ejemplo que no tenga asíntota. Por ejemplo, x cuadrado más 1. Fíjense, esta no tiene asíntota y es una función racional. ¿Por qué no tiene asíntota? Porque x cuadrado más 1 no se puede hacer 0 en ningún valor. Como x cuadrado siempre es mayor o igual que 0, y además le estoy sumando 1, ese denominador no se hace 0, y entonces tenemos acá un ejemplo de una función racional que no tiene asíntota. Entonces, no siempre una función racional tiene asíntota, pero sí es común que las tenga, como es en este caso. Y en la mayoría de los problemas que les pongan con funciones racionales, va a haber asíntotas. Y esa es la asíntota vertical, pero también hay asíntota horizontal acá. Porque fíjense que por otro lado, la gráfica de la función, a medida que x se hace más grande, la gráfica de la función cada vez se acerca más al eje x, pero nunca llega a intersectar al eje x. Y eso es lo que se llama una asíntota horizontal. Vamos a ver que en la mayoría, o en muchos casos, estas funciones tienen asíntotas horizontales. Pero también pueden no tener asíntota horizontal. O sea, las funciones racionales pueden tener asíntotas verticales y pueden tener asíntotas horizontales, y por lo tanto siempre hay que investigar si las tienen. Pero puede haber casos en los que no la tengan. O sea, no se puede asegurar de entrada que la vayan a tener, hay que investigarla. En este caso, bueno, ¿qué podemos decir de esta función? Es impar. No intersecta los ejes. Pero me estoy olvidando de algo. Porque primero tenemos que haber puesto el dominio. Dominio de f son los reales menos el 0. No puede tomar el valor 0.
el X no puede tomar valor 0. O bien, si prefieren, también pueden ponerlo como menos infinito a 0, unión 0, infinito. ¿Sí? El rango también son todos los reales menos 0. No puede tomar valor 0. Porque para que tomara el valor 0, tendría que anularse el numerador. El numerador. Pero el numerador es 1. Entonces no hay ningún valor que lo haga 0 al numerador. Es impar, no intersecta los ejes. Tiene asíntota vertical en X igual a 0. Y tiene asíntota horizontal en Y igual a 0. Bueno, vamos a ver que esto de la existencia de las asíntotas, ya lo vamos a estudiar, ya ahora quedan 10 minutos. No lo vamos a profundizar ahora, pero vamos a ver en la clase siguiente cuándo tiene asíntotas y cuándo no. Algo ya les adelanté. Las asíntotas verticales podrían no existir cuando el denominador no se puede hacer 0. O sea, no existe cuando el denominador no se puede hacer 0. En el ejemplo ese que les puse, 1 sobre x cuadrado más 1, no tiene asíntota vertical porque el denominador no se puede hacer 0 para ningún valor de x. ¿Y las asíntotas horizontales de qué dependen? Bueno, vamos a ver que dependen de la relación entre el grado del polinomio numerador y el denominador. Cuando el polinomio denominador tiene mayor grado que el numerador, por ejemplo, este es el caso, porque acá el polinomio denominador es de grado 1 y el polinomio numerador, que es un número, es un caso particular de polinomio, un polinomio de grado 0. Entonces, en ese caso, siempre el eje X es la asíntota horizontal. Ahora, cuando tienen el mismo grado, también hay asíntota horizontal, pero no es el eje X. Y cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, entonces no hay asíntota horizontal. Pero lo vamos a estudiar ya más en detalle y más pausadamente en la clase que viene, porque ahora ya falta poco y porque, bueno, creo que ya son muchos conceptos por una clase. Así que voy a volver a Zoom. Vamos a volver a Zoom. A ver si hay alguien más que quiere entrar. No. Bueno, voy a dejar de compartir.